Hola a todos y todas. En este vídeo voy a explicar la formación de las preguntas de sujeto y objeto en inglés. Subject and Object Questions. Es importante que sepáis distinguir entre estos dos tipos de preguntas en inglés porque su formación es totalmente distinta. Right, so now we're going to start with number 1, object questions. What are object questions used for? Las preguntas de objeto se emplean para preguntar sobre todos los elementos de la oración excepto por el sujeto. Es decir, para preguntar por los objetos o complementos de una oración. Complemento directo, complemento indirecto, circunstancias de lugar, complemento de circunstancias de tiempo, de modo, etc. Este tipo de pregunta es la más frecuente en inglés y se caracteriza por la inversión y el uso de auxiliar. Es decir, se trata del tipo de preguntas que os enseñamos desde que comenzáis a aprender inglés. La estructura de este tipo de preguntas es la siguiente. Partícula interrogativa, más auxiliar, más sujeto y más verbo. So, for example, where have you been today? ¿Dónde has estado hoy? Este ejemplo muestra que se cumple la estructura anterior, es decir, where, partícula interrogativa, has, que en este caso sería el auxiliar, porque se trata de una pregunta en present perfect, sujeto you, y verbo principal, que en este caso sería been. ¿De acuerdo? And then we've got example number 2. What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? En este caso, de nuevo, se vuelve a cumplir la estructura, partícula interrogativa what, más auxiliar did, más sujeto you y más verbo do. Recordad que debido a que did, el auxiliar, ya marca el tiempo de esta pregunta, que es pasado, ponemos el verbo en forma base, es decir, ponemos what did, que marca que es una pregunta en pasado simple, you do. No pondremos nunca what did you did. Eso sería totalmente incorrecto, ¿de acuerdo? En el caso de las preguntas de objeto. Ahora bien, we've got subject questions. Number 2, las preguntas de sujeto, que son diferentes a las preguntas de objeto. Por lo que es muy importante que tengáis claro, primero, cómo se forma la pregunta de objeto para poder diferenciarlas con las de sujeto. Right. What are subject questions used for? Las preguntas de sujeto se emplean para preguntar por el sujeto de la oración. En este caso, no se invierten los componentes de la oración ni se usa auxiliar. Y vamos a ver su estructura. En la siguiente pizarra veremos ejemplos tanto de preguntas de objeto como de sujeto. Bien, so we've got partícula interrogativa, que en este caso actúa como el sujeto de la pregunta, más el verbo, que en este caso sí tendrá el marcador de tiempo. Es decir, si la pregunta es una pregunta de pasado simple, el verbo va a estar o va a tener ed si es regular o su forma irregular en segunda columna si se trata de un verbo irregular. Right, so we've got example number 1. Vamos a verlo. Who visited Maria yesterday? ¿Quién visitó a María ayer? En este caso, como podéis ver, tenemos la partícula interrogativa who, que en este caso además actúa como el sujeto de esta pregunta, como el sujeto de esta oración, y después tenemos visited, ¿de acuerdo?, que es el verbo, y como os dais cuenta, sí que tiene la ed, verbo regular, se le añade por eso ed, y sí lo tiene porque en este tipo de preguntas no hay auxiliar, al contrario que en el caso de las preguntas de objeto, por lo que tenemos que mantener el marcador de tiempo en el verbo. ¿De acuerdo? Right, so now we're going to see how we can deal with these two types of questions. Hasta ahora hemos visto ejercicios de escribir preguntas solo con preguntas de objeto, pero ahora vamos a verlo también con preguntas de sujeto. Por eso os voy a mostrar una serie de pasos a seguir, ¿de acuerdo? Para que así, primero, detectéis si la pregunta es una pregunta de sujeto y objeto y si, según el tipo de pregunta que sea, podáis formularla correctamente. Right? So, write questions for the underlined words.
escribe preguntas para las palabras subrayadas, es el tipo de ejercicio que se suele plantear, y vamos a ver, como hemos dicho, los pasos a seguir. So, first, paso 1. Analiza la respuesta. Es decir, ¿se pregunta por el sujeto o por un complemento objeto? Porque en función de si se pregunta por el sujeto o por el complemento objeto, tendremos que hacer una pregunta de sujeto o de objeto. Right. Number 2. ¿Qué tipo de pregunta tengo que formular? ¿De sujeto o de objeto? Number 3. ¿Cómo se formula este tipo de preguntas? Es decir, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la estructura? And finally, formula la pregunta, hazla. Cuando ya hayas analizado la pregunta, sepas qué tipo de pregunta tienes que hacer, entonces procedemos a formularla. Right, so we are going to see some examples. Vamos a ver algunos ejemplos con una misma oración. María saw Mark in the park yesterday, pero con distintos complementos o diferentes partes de la oración destacadas para preguntar por esa parte en concreto. ¿De acuerdo? So, tenemos por aquí el primero. María saw Mark in the park yesterday. María vio a Mark en el parque ayer. Por tanto, la pregunta debería ser, ¿dónde vio María a Mark ayer? Para que se respondiese en el parque. ¿De acuerdo? In the park, ¿cómo actúa aquí? Es decir, ¿cuál es su función? Pues, ¿dónde? En el parque. Por tanto, es un complemento circunstancial del lugar. Y por tanto, no es una pregunta de sujeto, sino que se trata de una pregunta de objeto. An object question. Recordad, object questions, cualquier pregunta que no implique al sujeto. ¿De acuerdo? Vamos a hacer, por tanto, la pregunta siguiendo la estructura de una pregunta de objeto, es decir, partícula interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo. Right, so, where, ¿dónde? Did María see Mark yesterday? ¿Dónde vio María a Mark ayer? Como podemos ver, sigue la estructura que os estaba comentando. Partícula interrogativa, más auxiliar, en este caso did, porque es una pregunta en pasado, ¿vale? Más sujeto, en este caso María, y el verbo. Tened en cuenta que el verbo se pone en forma base, sin el marcador de tiempo, porque did ya indica que se trata de una pregunta en pasado. ¿De acuerdo? Por tanto, esta sería la pregunta y utilizamos where porque estamos preguntando por, o se responde a en el parque. ¿De acuerdo? Now we are going to deal with B. María saw Mark in the park yesterday. María vio a Mark en el parque ayer. Por tanto, la pregunta sería, ¿cuándo vio María a Mark en el parque? Y ayer, en este caso, es un complemento circunstancial de tiempo. Por tanto, se vuelve a tratar, es una pregunta de objeto. ¿De acuerdo? Object, question. Bien, por tanto, de nuevo la misma estructura, partícula interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo. Vamos a ello. En este caso, como es un circunstancial del tiempo, when, como partícula interrogativa, did María see Mark? Es decir, ¿cuándo María vio a Mark? Y se respondería yesterday, ayer. ¿De acuerdo? De nuevo, como hemos dicho, pregunta de objeto. Seguimos con la C. María saw Mark in the park yesterday. María vio a Mark en el parque ayer. ¿De acuerdo? En este caso, ¿a quién vio María? A Mark. Por tanto, Mark es un complemento indirecto y estamos preguntando, o vamos a preguntar, por tanto, por el objeto indirecto, el complemento indirecto. Se trata, por tanto, de nuevo, de una object question. Y seguimos, por tanto, la misma estructura que hemos seguido en A y B. Lo que pasa que en este caso vamos a utilizar who para decir a quién. Who did María see in the park yesterday?
¿A quién vio María en el parque ayer? ¿De acuerdo? And finally we've got D, que en este caso tenemos María saw Mark in the park yesterday. María vio a Mark en el parque ayer. ¿Quién vio a Mark en el parque ayer? María. Por tanto, María es el sujeto, ¿de acuerdo?, de la oración. Y por tanto, esta pregunta no va a ser una pregunta, la que vamos a hacer, de objeto, sino una pregunta de sujeto, a subject question. ¿De acuerdo? Si observáis en la pizarra anterior, la estructura de las preguntas de sujeto es partícula interrogativa, que actúa como el sujeto, en este caso, de la oración, de la pregunta, más el verbo, que además se mantendrá con el marcador de tiempo correspondiente. Es decir, si está en pasado, se mantendrá el verbo en pasado, puesto que no hay auxiliar. ¿Bien? Por tanto, en este caso pondríamos who, ¿quién? Saw, vio, y en este caso, como estáis viendo, se mantiene el pasado, Mark, ¿quién vio a Mark in the park, en el parque? Yesterday, ayer. ¿Quién vio a Mark en el parque ayer? ¿Quién lo vio? María. ¿Os dais cuenta? Se trata, por tanto, de una pregunta de sujeto y varía, es totalmente diferente a las preguntas de objeto. Por tanto, para resumir, tendríamos preguntas de objeto, ¿de acuerdo?, que siguen la estructura de partícula interrogativa, auxiliar, sujeto y verbo, y si el auxiliar tiene el marcador de tiempo, puede ser que no tengamos que ponerlo en el verbo, va a depender del tiempo, evidentemente, y tenemos por aquí la pregunta de sujeto, que en este caso la estructura es partícula interrogativa, que actúa a su vez como sujeto de la oración, y el verbo, que se mantiene en la misma forma en la que lo teníamos en nuestra oración original, en nuestra afirmativa en este caso original, y el resto de aspectos o elementos de la oración. Right, so that's all for today. Thank you very much for listening, and I hope you have enjoyed the video. Goodbye.